Venga, vamos con otra rama del Caballero de la Muerte, del DK, y vamos a empezar la rama de Escarcha, ¿de acuerdo? Que es una rama de daño. Tienes en este caso, como las armas preferidas, son mazas, espadas, hachas, dobles. ¿De acuerdo? Es decir, podemos utilizar armas de una mano, si no me equivoco, lo vamos a ver ahora. En esta guía vamos a ver talentos, vamos a ver estadísticas, vamos a crearnos una barra desde cero. Vamos a ver qué prioridad necesitamos, ¿de acuerdo? Para poder golpear, y vamos a crear macros, ¿vale? Todo esto viene dentro de una guía que os voy a dejar dentro del canal de YouTube, dentro de la caja de descripciones, un enlace con una guía que va a estar actualizada siempre al último parche que esté en este momento, ¿de acuerdo? El parche que sea, le dais y ahí va a estar. Y la manera de explicarlo pues va a ser en este caso para que veáis cómo se manejaría en este caso, cómo se ordenaría un personaje para poder jugar con él, ¿de acuerdo? Cuando ya lo tenéis a nivel máximo. Así que nada, vamos a ir al lío. Y aquí vamos a borrar los que tenemos, que son antiguas. ¿Vale? Vamos a crear una para raid. ¿Vale? Y otra para mítico. Vale. Perfecto, vamos a trabajar con la de raid. Las dos builds que yo os pongo, ¿de acuerdo? Los talentos son muy subjetivos, depende mucho de la manera que tengáis para jugar y depende mucho del encuentro que tengáis, ¿vale? Si lo que yo pongo aquí no tiene por qué ser definitivo, si vosotros estáis más acostumbrados a utilizar unos talentos que otros y estáis acostumbrados y estáis cómodos, pues nada, utilizad lo que tengáis. Si no, ¿de acuerdo? Porque también puede ser que en un encuentro en concreto se especifique que sea mejor tener un talento puesto en un sitio que en otro. Ahí ya, pues esto es a manera general, los talentos que necesitáis, y tampoco me voy a meter mucho porque se pueden cambiar en cualquier momento, ¿vale? Ahora bien, lo que sí que nos vamos a meter son en las estadísticas que tiene que tener el DK Escarcha, ¿ok? El DK Escarcha, la estadística principal que tiene que tener, ¿vale? Es la fuerza, que cualquier pieza de equipo que tengáis os van a dar, en este caso os va a dar fuerza, es decir, todas las piezas de equipo os van a dar fuerza, esa no os vais a tener que preocupar. La siguiente que tenéis que tener, de acuerdo, aumentada, sería la maestría, ¿vale? Después de la maestría tendréis que tener el crítico, después del crítico la celeridad, y después de la celeridad la versatilidad, ¿vale? Sabiendo estas estadísticas, os pongo un ejemplo práctico. Yo, como tengo en este caso el personaje, lo tengo optimizado, ¿de acuerdo? Porque sería maestría, mi segunda estadística, la tengo un 40%. Luego sería crítico, lo tengo un 16%. La siguiente sería celeridad, que la tengo un 19%. Podría intercambiarlos. Pero la última, que es la que menos me interesa tener, ¿vale? Sería la de versatilidad, que la tengo un 4%. Así que, aunque a pesar de mi item level es bajo, ¿vale? Tengo en este caso el equipo muy optimizado para poder manejarlo con esta rama. Ahora nos vamos a meter en rotación y en crear la barra, ¿vale? Para crear la barra, lo que siempre digo, que para crear algo primero lo tenemos que destruir, así que vamos a destruirlo todo. Vamos a quitarlo todo, lo que nos hayan puesto. Aparte, si hace mucho que no jugáis con el personaje, tendréis un montón de cosas que ni utilizaréis. Así que lo mejor es, en este caso, quitarlo. Bien, importante que tengo yo siempre, esto es una manía mía, ¿de acuerdo? Pondría invocar la montura en... qué lagazo se lo que ha pillado. Ahora, invocar la montura, la pondría aquí. ¿De acuerdo? Esto es una manía que tengo yo, que en todos los personajes la tengo igual. Ahora, vamos a ver esa rotación, ¿ok? Vamos a abrir el libro de hechizos. Tenemos la parte común de caballero de la muerte, y la parte de la rama en concreto, que sería la de Escarcha, ¿ok?
Vamos a ir añadiendo habilidades a las barras. Normalmente la barra de arriba es la barra de acción, en la cual estoy aporreando el teclado lo más grande durante todo el encuentro, ¿vale? Con las teclas. La segunda barra es donde pongo tiempos de reutilización. Y la última barra es pongo habilidades que normalmente no utilizo en combate, pero bueno, viene bien tenerlas, ¿vale? Ahí pues, os caben profesiones, os cabe también las piedras de hogar, lo que queráis lo podéis poner ahí, ¿ok? Venga, vamos a ir añadiendo a la barra. La barra la manejo con el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Con el dedo pulgar utilizo la R, la F, la V y la C. Y con el ratón utilizo el ratón para arriba, rueda para abajo y botón izquierdo del ratón. ¿Ok? Así que vamos a ir añadiendo. Primero lo que vamos a poner va a ser asolar, que va a estar en el 1. Vale. Vale, lo siguiente va a ser explosión aullante, que la voy a poner aquí. Vale, lo tercero va a ser invierno sin remordimientos, que le voy a poner aquí. Golpe de escarcha, la voy a poner en el 4. Vale, de momento estas 4 van a ser las principales. Ahora vamos a ir rellenando la barra, ¿de acuerdo? Con todas las habilidades que tenemos. Tened en cuenta que hay algunas que no vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Porque se utilizan en este caso para tanque. Ahora las veríamos. Y las vamos a ir también modificando, ¿de acuerdo? Del sitio. De momento, mira, la atracción letal la voy a poner aquí en el F. ¿Vale? Avance de la muerte, que lo que hace es que ando más rápido, le voy a poner aquí. Las cadenas la voy a poner aquí. El camino del hielo lo voy a poner aquí. Caparazón antimagia es un CD, así que le pondré aquí. Detonador de cadáveres lo voy a poner aquí. Entereza ligada al hielo la voy a poner aquí. Espiral de la muerte no tiene que entrar en mi rotación, pero bueno, la voy a poner aquí por si acaso necesito gastar en este caso poder rúnico. Examine nato le voy a poner aquí, que es un CD. Extremidad abominable la voy a poner aquí, vale. La forja la voy a poner aquí, que en el otro ya la había puesto. Golpe letal le voy a poner aquí, vale. Entereza ligada al hielo es para cortar, así que le voy a poner aquí. Levantar un aliado lo voy a poner aquí, cerquita. Vale, levantar muerto le voy a poner aquí. Muerte y descomposición le voy a poner aquí. Orden oscura no la voy a sacar, ¿de acuerdo? Porque ese es el Town, así que no lo necesito sacarlo. El portón de la muerte le voy a poner aquí. Y potenciar arma de runas aquí. Y caparazón, zona antimagia aquí, ¿vale? Y voy a ver las descarchas si me falta alguna por sacar. Vale, aliento de Sindragosa. Tiene un tiempo de reutilización. Lo voy a poner aquí de momento. Asola ya lo tengo. Vale, el cuerno de invierno. Lo voy a dejar aquí. Explosión aullante ya la he sacado. Vale, ¿qué diferencia hay? A ver. Inflige continuamente daño de escarcha cada un segundo a los enemigos en un cono frente a ti, ¿vale? Y este invoca un vermi de escarcha que ataca con tu aliento a todos los enemigos en un radio de 40 metros. Vale, me voy a poner aquí. De momento. Golpe de escarcha ya le tengo sacado.
El invierno sin removimiento le tengo sacado. Y pilar de escarcha. 25%, vale. Este es otro CD. Venga. Ya lo tengo todo sacado. Ahora necesito saber. Voy a crear macros, ¿vale? Entonces necesito saber qué es lo que está en CD para yo poder en este caso meterlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a saber? Pues en el momento que presione una habilidad va a haber un círculo que van a dar vueltas. Entonces todas las habilidades que en un círculo vuelta comparten CD. Es decir, necesita un segundo de tiempo de reutilización entre una habilidad y otra. Entonces no voy a poder en este caso meterlas en una macro. Así que vamos a ver qué es lo que no tengo metido. Vale, por ejemplo, si utilizo solar. Vale, todo lo que tengo en la parte de arriba lo tengo en CD. Pero sin embargo, lo curioso, que la parte de abajo, todo desde aquí hasta aquí, no lo tengo, no está metido en CD. Y tampoco este, el pilar de carga. Vale. Venga, vamos a crear macro. No sé si tengo aquí alguna. Mira, aquí tenía una creada, pero la voy a crear desde cero por completo. Venga. Como siempre os comento, para crear la macro necesito una habilidad que sea la que lo desencadene y a ser posible que sea una habilidad instantánea. ¿De acuerdo? Así que aquí vamos a coger a Solar, que la tenemos metida en rotación. Así que esta va a ser nuestra habilidad que va a desencadenarlo todo. Entonces, borraríamos esto. Y sería a Solar la que lo desencadena. Y evidentemente también me desencadena a Solar. Vale. Ahora tengo aquí, ya hay muchas que tengo aquí ya metidas. Tengo levantar muerto, que es esta de aquí. Vale. Caparazón antimagia, que es esta de aquí. Vale. Entereza ligada al hielo, que es esta de aquí. Vale. Examen innato, que es esta de aquí. Vale. Potenciar arma de runas, que es esta de aquí. Vale. Sangre vampírica en escarcha no lo tengo. Entonces la puedo quitar. Y puedo meter la de aliento de Sindragosa. Vale. Y ahora tendríamos el pilar de escarcha que no sé si me va a caber. Vamos a verlo. Sí, me ha cabido. Perfecto. Guardamos. A guardar. Ya la tengo metida. Ahora lo más importante es ver si hace lo que yo quiero que haga. ¿Vale? Entonces voy al muñeco, simplemente le doy. Vale, me ha desencadenado todo lo que yo quería que me desencadenara. Perfecto. Vale, entonces sabiendo esto, vamos a ir colocando, quitando habilidades de aquí. Vale. Y dejando a mano las que sí que necesito. Vale. Ok. Venga. Voy a esperar que se me quite el tiempo de reutilización. Ya se va a ir el examen. Venga, falta un minutito y lo vemos. Pues al final lo que hemos conseguido, de acuerdo, es vamos a usar prácticamente toda esta barra
Y esta la voy a poner aquí, que este es el número 5. Y esta la voy a poner aquí. Vale, la idea es que abramos con golpe de escarcha, ¿vale? Golpe de escarcha nos va a desencadenar todos los CDs que tenemos. Así que ya empezaremos partiendo haciendo más daño. Después de hacer golpe de escarcha sería explosión aullante. Después de explosión aullante sería invierno sin remordimiento. Después de invierno sin remordimiento sería utilizar golpe de escarcha. Y luego tendríamos habilidades como extremidad abominable, que siempre que la tengamos en CD la podemos ir utilizando. Igual que la de furia de vermis de escarcha, que siempre que tengamos posibilidad la utilizamos. Estas dos la tendríamos que utilizar casi siempre, ¿vale? De hecho, entonces si fuera así, la voy a cambiar y la voy a poner en la rueda. El espiral de la muerte apenas lo vamos a utilizar, bueno, a menos que necesitemos descargarnos de runa y no tengamos otra cosa, utilizaríamos espiral de la muerte, pero sería la última opción. Para curarnos, bueno, para hacer área necesitaríamos la muerte de descomposición, que esto es lo que tendría que abrir todos los combates prácticamente, lo podéis ir tirando. Y para curarnos, de acuerdo, tenemos como habilidad también el golpe letal, que con esto nos curaríamos, ¿ok? Entonces ya prácticamente sería así. Abriríamos, ¿vale? Vale, lo importante es el golpe de escarcha. Acumular la suficiente cantidad para utilizar el golpe de escarcha. Vale, siempre que tengamos el golpe de escarcha up, le damos. Vale, ¿veis? Y tanto en la extremidad abominable como la furia de vermis, también siempre que esté en CD, pum, lo vamos tirando. Vale, que necesitamos runas. Tenemos el cuerno de invierno, que nos daría en este caso, nos aumentaría 2 runas y generaríamos un 25% más rápido las runas también. Vale, también sería interesante tenerlo utilizarlo cuando tengamos pocas runas. Por ejemplo, ahora mismo ahí están cayendo poco a poco. Vale, daros cuenta también que Asolar hace 12.000 puntos de daño y golpe de escarcha hace otros 12.000. Vale, entonces la combinación entre Asolar y golpe de escarcha tiene que ser prácticamente 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1. ¿Ok? Pam, pam, pam. Por ejemplo, mirad, ahora que me empiezo a gastar runas, tiro el cuerno y aumento 2 runas y tengo para poder seguir pegando y no quedarme sin ninguna habilidad para poder hacer daño. ¿Veis? Papam, papam. Listo. Ya lo tenemos, es muy sencillo realmente, es decir, solo tenemos 4 habilidades en daño a un solo objetivo que tengamos que utilizar y habilidades de área, pues tendríamos en este caso la extremidad abominable y la muerte de descomposición. Bueno, la muerte de descomposición, perdón, y también tenemos la furia de vermis y el aliento de Sindragosa, pero bueno, el aliento de Sindragosa lo tenemos ya en macro, ese ya no nos tenemos que preocupar. Daríamos en este caso solar, explosión aullante, invierno sin remordimiento, golpe de escarcha. Vamos dando estas 4 habilidades siempre que las tengamos disponibles.
habilidades que tengamos en CD, Extremidad Abominable y Furia de Hermes, cada vez que la tengamos activa, la soltamos, ¿vale? Y en el momento que necesitemos generar runas, utilizaríamos el Cuerno de Invierno para poder generar esas runas, ¿ok? Bueno, pues el DK Escarcha terminado. Así que vamos a ir con el siguiente.